Sean bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. Hoy les presentamos el episodio dedicado al estadio Sánchez de Miranda del histórico Juventude Sport Club de Évora. Así que bienvenidos a Évora, bienvenidos a casa. La ciudad de Évora se sitúa en la región del Alentejo, en el sur de Portugal, capital de distrito, situada en una gran planicie. La ciudad de Évora ofrece un patrimonio monumental impresionante. Desde la prehistoria, con los famosos cromlechs dos Almendres, más de 95 monumentos funerarios de más de 5.000 años de antigüedad, y en el compacto casco antiguo de la ciudad de Évora encontramos monumentos como el templo romano de Diana, la impresionante Sé Catedral, la iglesia de São João Evangelista, la Universidad de Évora, antiguo colegio de los jesuitas del siglo XVI, y su magnífica iglesia aneja, la Iglesia do Espíritu Santo, de finales del siglo XVI, y que se dice sirvió de modelo a los jesuitas para construir en Roma su famosa iglesia del Jesús. La maravillosa Iglesia Real de São Francisco y la Capela dos Osos, un magnífico templo tardogótico. Aquí tienen unas imágenes de su interior. La icónica Praça do Giraldo, el corazón de la ciudad de Évora, con la iglesia de Santo Antão y el edificio de la Cámara Municipal. También destacamos en las afueras de Évora el magnífico convento de la Cartuja de Évora. Aquí, en esta ciudad museo, en la periferia suroeste, se localiza el estadio Sánchez de Miranda, que, como decíamos en el capítulo anterior, se encuentra pegado, se encuentra colado a las instalaciones del Campo Estrela del Lusitano de Évora. Es un caso único a nivel mundial. Como pueden ver en esta fotografía satelital, el estadio Sánchez de Miranda comprende también un campo anexo, el campo número 2, y un pabellón poliesportivo, donde juegan las modalidades del club. Y aquí presentamos el estadio Sánchez de Miranda, propiedad del Juventude Sport Club, los azul y blancos. Tienen aquí una vista exterior desde la rúa. Está el portón abierto. Pueden ver a lo lejos la gran tribuna del Sánchez de Miranda. Aquí tienen otra imagen desde el exterior en que pueden apreciar este estadio, que tiene una estructura parecida al Campo Estrella, solo que sin bancadas en los topos. Detrás de las porterías, detrás de las balizas, no hay bancadas. Tiene tan solo la gran tribuna cubierta y el piao. Aquí tienen la tribuna cubierta del Sánchez de Miranda. Similar, como comentábamos en el caso del Campo Estrella, a otras tribunas de estadios del sur de Portugal, con las típicas tiras de colores alternas. En este caso son los colores del club, azul y blancos. Ven aquí en esta otra imagen la tribuna repleta de espectadores
en un día de partido, en un día de juego. Y desde esta otra imagen, desde la tribuna, podemos observar a lo lejos la zona del Piao. Zona del Piao que está bastante degradada actualmente. Aquí ven imágenes de una zona central donde hay bancadas. En el resto hay una especie de terraplenado donde se pueden ubicar espectadores, pero mayormente el Estadio Sánchez de Miranda no se suele llenar, tan solo con la tribuna, y en el caso de que haya algún grupo de espectadores del equipo rival, se suele ubicar en esta zona del Piao, como pueden ver en esta imagen. Y aquí tenemos el equipo propietario del Sánchez de Miranda, el histórico Juventud Sport Club de Évora, los azul y blancos. Miren el escudo tan bonito, con el lema Fuerza de Voluntad y una enorme águila amarilla protegiendo a este histórico club de Évora, fundado en 1918. El palmarés es ajustado: 19 temporadas en la segunda división nacional, mayormente en aquella segunda división nacional de las tres zonas: zona norte, zona centro y zona sur, la clásica, la que se estableció en 1954 y que desgraciadamente se eliminó en 1990, pasando a un grupo único. Estas 19 temporadas del Juventud de Évora en la segunda división fueron consecutivas en dos etapas. Una primera etapa de 10 épocas seguidas entre 1951 y 1961. Todo comenzó con este equipo que consiguió el campeonato de la tercera división en la época 50-51. A partir de aquí fueron 10 épocas en la segunda división, hasta que en la temporada segunda 60-61 el Juventud de Évora descendió a la tercera división. Hemos recuperado la clasificación final de esa zona sur de la segunda división 60-61. Lo pueden ver. El Juventude descendía junto con otro equipo del distrito de Évora, el grupo União Sport Montemoro Novo. Pueden apreciar que era una segunda división muy potente en esta zona sur. Equipos históricos: Ollanense, Farense, el Vitoria de Setúbal, el Montillo, el Portimonense, el Estoril, el Lusitano de Villarreal de Santo Antonio. En los años 60, el Juventude disputó la tercera división. Aquí hemos recuperado la época 68-69, la zona D de esta tercera división. Pueden ver que el Juventud de Évora estuvo cerca de los lugares cimeiros, pero fue sobrepasado por dos potentísimos equipos algarvíos, el Sporting Farense y el Ollanense. De hecho, creo que esta fue la primera vez que el Sporting Farense alcanzaba la primera división, en esta época 68-69. Hasta que en la época 73-74, ven aquí, el Juventud de Évora conseguía retornar a la segunda división. Como pueden observar, quedó en segundo lugar, tras una lucha enconada con el potentísimo Estoril Praia.
Fíjese qué cantidad de equipos importantes existían en la tercera división. El Amora, el Seixal, el Casa Pía, los Gansos, que actualmente están en primera división, el Lusitano de Villarreal de Santo Antonio. En esta segunda época, en la segunda división, que se prolongó hasta 1983, se dice que el Juventud de Évora alcanzó sus cotas más brillantes. En efecto, en esta época, el Juventud de Évora estuvo por 3 veces en un tris de subir a la primera división. Hemos recurrido a blogs históricos para rescatar esta historia que yo no viví, puesto que solamente a partir de 1983 acompañé el fútbol portugués. Les presentamos este magnífico blog, se lo recomendamos. Vedeta da Bola. Busquen este artículo. Memoria azul y branca. Os anos dourados do Juventud de Évora. En él se relatan estas épocas de finales de los 70 y principios de los 80, en que el Juventud de Évora disputó por 3 veces la liguilla. La primera de ellas, en esta época, la 77-78. Como pueden ver, quedó en segundo lugar. Recordemos que el sistema de ascensos en la segunda división era solamente el campeón lograba el ascenso directo. Los segundos clasificados disputaban la liguilla, junto con el cuarto clasificado por la cola, por la cauda, de la primera división. El Juventud de Évora tuvo la mala suerte de toparse con un super equipo, el Barreirense, que esa temporada había adquirido a 3 cracks provenientes de la CUF. La CUF estaba siendo descapitalizada tras su nacionalización, y en ese contexto nada menos que Carlos Manuel, Frederico y Araújo pasaron a formar parte del Barreirense. 3 jugadores que posteriormente fueron internacionales y jugarían en el Benfica. En ese contexto el Juventud tuvo que disputar la liguilla y estuvo a un paso del ascenso. En la penúltima jornada, como se relata en el blog, un empate en el Fontelo, en Viseu, daba prácticamente las mayores posibilidades de ascenso. Pero en el último minuto, un gol del Académico de Viseu echó todo por tierra. Aún así, en la siguiente época, como pueden ver, la 78-79, el Juventud de Évora se clasificaba en segundo lugar, disputando la liguilla. Otra vez tuvo la mala suerte de toparse con un super equipo, el Portimonense. Creo que fue la primera vez que el Portimonense subía a la primera división. Yo recuerdo en los años 80 que el Portimonense era un buen equipo de la primera división. Llegó incluso a disputar competiciones europeas. Tengo en la memoria una delantera, Freire y Cadorán, un belga goleador, Nivaldo también. Era un equipo muy bueno el Portimonense en aquellos años. Sea como fuera, el Juventude se vio obligado a disputar la liguilla, que también perdió a favor del Río Ave. Y si en la 79-80, como pueden ver aquí, la clasificación fue abajo de las expectativas, pueden ver incluso el Lusitano de Évora, el rival ciudadano, se clasificó para la liguilla, también fallándola. Realmente en estos años la liguilla fue el carrasco de los equipos de Évora.
Una época después, la 80-81, el Juventud de Évora vuelve a quedar en segundo lugar, atrás del Estoril, que fue campeón. 4 puntos de diferencia. La intrahistoria la conocen en esta otra entrada del blog Vedeta da Bola. Busquen este artículo. Jogos para a eternidade. Juventud de Évora Estoril, 1981. Efectivamente, la historia es que en la última jornada de liga se disputaba en el Sánchez de Miranda un Juventud de Évora Estoril que decidía el ascenso directo. El Estoril tenía 2 puntos de ventaja. Sin embargo, una victoria del Juventud de Évora por 2 goles de diferencia le daba el campeonato. En un estadio Sánchez de Miranda absolutamente abarrotado, lleno hasta la bandera, como se suele decir. Tiene aquí esta fotografía histórica. Fíjense el piao del Sánchez de Miranda. Es una masa de gente enorme. Como decíamos, una victoria del Juventude por 2 goles de diferencia le daba el ascenso directo. Al descanso ganaba el Juventud 1-0, pero en la segunda parte el Estoril dio la vuelta al marcador, llevándose el encuentro por 1-2. Fue otro golpe duro para el Juventud de Évora, que en la liguilla tampoco tuvo suerte. Hasta que en la temporada 82-83, tienen aquí, el Juventud de Évora caía, descendía a la tercera división, al quedar entre los 4 últimos. Lo pueden ver. Se iba a la tercera división junto con Odivelas, el Atlético Club de Portugal y el Quimigal, el nuevo nombre de la antigua CUF. Curiosamente, como pueden ver, el Lusitano de Évora, el otro equipo de la ciudad de Évora, se conseguía clasificar para la liguilla, donde nuevamente fallaba el ascenso a la primera división. A partir de aquí, el Juventud de Évora osciló entre la tercera división, la segunda división B, una nueva categoría creada en los años 90, y últimamente el Campeonato de Portugal. Campeonato de Portugal con ocasionales descensos a la primera división distrital de Évora. En la actualidad, el Juventud de Évora se encuentra disputando la Liga Elite, la primera división distrital de Évora, época 2024-2025. Afortunadamente, en esta era digital en que estamos, es posible acompañar algunos jogos del Juventud de Évora gracias a las magníficas transmisiones que realiza ACTV, la televisión, el canal de YouTube de la Asociación de Fútbol de Évora. Magníficas transmisiones que nos permiten estar a par y paso de la marcha de esta interesante Liga Elite, en la cual, y en el momento en que redactamos este episodio, el Juventud de Évora se encuentra a la cabeza, con francas perspectivas de poder subir de nuevo al Campeonato de Portugal. Interesantes equipos del distrito de Évora, históricos: el Uniao Sport de Montemoro Novo, el Portel, el Atlético Reguengos, el Sporting de Villana. Son los equipos más calificados para conseguir esta subida al campeonato nacional,
a las competiciones nacionales, al Campeonato de Portugal, Serie D, donde se encuentra el Lusitano de Évora actualmente. Y podemos concluir nuestro raciocinio interior con excelentes noticias, dado que el Juventude de Évora consiguió el ansiado ascenso, la subida al Campeonato de Portugal, al proclamarse campeón de la Liga Elite de la Distrital de Évora con 4 jornadas de antelación, en un encuentro disputado en Viana do Alentejo el 15 de marzo. Aquí tienen algunas imágenes extraídas de la excelente transmisión, como siempre, de AFTV. El Juventude de Évora se impuso por 0-2, goles de Anthony Pérez y Tarison, consiguiendo de este modo el título de campeón. La época 25-26 disputará el Campeonato de Portugal y lo hará en un flamante nuevo estadio que se ha construido a las afueras de Évora. Queda la historia del Estadio Sánchez de Miranda, que hemos retratado aquí en este vídeo. Gracias por la atención prestada y hasta un nuevo vídeo.